Paz del Señor, mis queridos hermanos, mi nombre es Alegre Moisés, soy evangelista del Ministerio Asamblea de Dios en Pirané y quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que está aquí en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 21. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra poderosa nos indica que el temor de Dios nos abre las puertas a muchas cosas. Y sin el temor de Dios no podemos poner en práctica la palabra del Señor. Sin el temor de Dios vemos a estas cosas como algo fuera de lo común, como algo difícil de poder cumplir cuando nosotros lo vemos desde otras perspectivas. Cuando lo vemos, por ejemplo, ¿por qué tengo que someterme al pastor? ¿Por qué tengo que someterme a mi hermano, a mi hermana? ¿Por qué tengo que obedecer al portero, por ejemplo? O otras cuestiones que por ahí pueden surgir. ¿Por qué yo tengo que dejarme dominar por otro? Sin ir más lejos, en el hogar mismo. ¿Por qué tengo que admitir que mi esposo sea la cabeza del hogar? ¿Por qué tengo que admitir que mi papá o mi mamá me dominen? ¿Por qué tengo que admitir que... y cuántas cosas que surgen y nos privan de los beneficios de la palabra del Señor? Pero cuando nosotros lo vemos dentro del contexto del temor a Dios, nosotros tenemos la voluntad, el deseo, el anhelo de poder cumplir al máximo la palabra de Dios. Como tenemos temor de Dios, decimos que todas las cosas que yo pueda hacer para Dios, lo haga de todo corazón. ¿Qué tengo que hacer? Buscamos cosas para hacer. ¿Tengo que someterme al pastor? Con mucho gusto lo haré, porque tengo temor de Dios. Por temor a Dios voy a obedecer este mandamiento. Por temor a Dios voy a admitir lo que mi esposo es cabeza del hogar. Por temor a Dios voy a admitir que tengo que estar sujeto a papá y a mamá. Por temor a Dios voy a admitir que mi hermano es superior a mí, que el portero es superior a mí. Por temor a Dios. Cuando nosotros lo vemos dentro de esa perspectiva, entonces cambia nuestro panorama. Entonces cambia nuestra forma de ser y actuamos todo el tiempo en humildad. Como dice la palabra del Señor también aquí en el libro de Filipenses, el capítulo 2, el versículo 3 en adelante, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Y esta palabra es muy profunda, que cada uno de nosotros le estimemos a los demás, dice, ¿no? O sea que a nuestro hermano de la iglesia, no importa si son nuestros familiares, no importa si son tal vez nuestros amigos, pero son hermanos de la iglesia. Tal vez hay un lazo de familia que nos une, pero cuando estamos en la iglesia, como dice el apóstol Pablo, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces somos hermanos y debemos cumplir esta palabra. Dice: estimando cada uno a los demás como superior al mismo. Esto es una gran bendición, poder decir: mi hermano, mi hermana, yo lo considero como aquel que es mayor a mí, como mi superior. Yo lo considero como alguien que se merece el respeto, la honra, ¿no es cierto?, en su debida medida, en su justa medida. Entonces, estas cosas nos llevan a realizar el temor a Dios. Y si no tenemos temor a Dios, estas cosas podrán ser mandamientos de hombres, como dicen muchos. Estas cosas podrán ser simples doctrinas anticuadas que no nos gustan, que somos reacios a poder cumplirla, que somos
que es tan pesado el evangelio, lo vemos tan difícil de cumplir, cuando estas cosas nosotros lo vemos fuera del contexto del temor de Dios. Aleluya, que Dios nos guarde, que no seamos así, sino que tengamos esa prontitud para cumplir la palabra del Señor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad es lo que prima allí. Cuando hay el temor de Jehová, todo lo hacemos con humildad. Y en varias partes el apóstol enseña, aleluya, que el temor y la humildad nos ayuda en muchas cosas. Aun cuando tenemos patrones, aun cuando estamos trabajando en relación de dependencia, podemos hacer las cosas, dice, como si fuera haciéndolo para Dios, en el caso de que son nuestros hermanos los que son nuestros patrones o para quienes estamos trabajando. Como para el Señor, hacelo, dice, con toda humildad, con todo temor, como haciéndolo para el Señor. Y estas cosas lo podemos hacer cuando está el temor de Dios en nuestras vidas, con honestidad, con sinceridad. La bendición del temor de Dios nos lleva a estas cosas. Entonces, muchas cosas más vamos a comprender cuando el temor de Dios comienza a estar en nuestras vidas. Que este mensaje y esta palabra haya sido de bendición para ustedes.